Y quiero hablarles esta mañana sobre el tema, la enfermiza tibieza espiritual. La enfermiza tibieza espiritual. La tibieza espiritual es algo que a Dios le causa náusea. La iglesia de la Odisea se encontraban entre las montañas. La Odisea, anteriormente conocida como Deocápiles, la ciudad de Sus, donde se adoraba al dios Sus, en Asia Menor. Estos cristianos vivían en una ciudad de mucha prosperidad comercial y famosa por sus textiles de lana y algodón. Era un lugar donde producía mucho esto por donde estaban en su región. Era un centro comercial donde estaban pegados a donde podían entrar las grandes naves de comercio y tenían los bosques y las montañas donde podían descender este material. Era un lugar perfecto para un comercio muy efectivo y próspero. Mucha gente de dinero e influencia existían a las congregaciones de la iglesia de la Odisea. Era una iglesia formidable, era una iglesia con dinero. Esta iglesia se encontraba estratégicamente entre el mar y las montañas. Habían hecho acueductos o cisternas que traían desde arriba las montañas el agua fresca y fría. De abajo de la montaña subían agua fresca, pero termales, calientes. Y pero cuando llegaban donde ellos estaban ubicados, ya el agua llegaba tibia. Y tenían ese dilema, ese problema de que arriba de la montaña estaba muy frío para vivir, el agua bajaba, pero ya cuando llegaba donde ellos estaban ya venía tibia. Y el agua que subían caliente desde abajo a subir donde ellos estaban morando para trabajar y hacer este material que trabajaban, el agua llegaba tibia. Ahora esto es importante porque entonces en la agua tibia existen las contaminaciones y se producen enfermedades. Los animales pueden vivir en agua tibia. No pueden vivir en agua fría ni en agua caliente, pero podían vivir en agua tibia. Ahí es donde acumulaban enfermedades de personas y por el agua que estaba contaminada a veces les afectaba en sus órganos, les afectaba sus capacidades de ver, sus ojos. El agua es muy importante para un ser humano. Entonces tenían muchas cosas, problemas de salud de estas personas en esos días a causa de la tibieza del agua. Sígame, por favor, ponga atención. Usted vino a la iglesia, ¿verdad? Entonces vino a escuchar predicación, no para hacer otras responsabilidades que tiene en su mano. Por favor, ponga atención. Fue el mensaje que Cristo les daría para que ellos entendieran cuál era el problema espiritual que ellos tenían. Dios usó las circunstancias de ellos que vivían en sus vidas para comunicarles un mensaje a ellos. Con razón el Señor Jesucristo les declara tibios, porque tal acusación era respaldada por las siguientes evidencias que Dios expone a ellos. Él era el verdadero, el testigo fiel, y comienza declarándoles así en el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Y por qué se declara así el Señor? Porque Dios estaba compitiendo, por decir, declarándose ante un Dios pagano, Sus. Mucha de la gente que vivía ahí creía en un Dios Sus, y si usted sabe de la astrología y todo eso, el Dios Sus es el Dios según más poderoso. Entonces Dios se declara a ellos como el Dios verdadero, como el principio de la creación. Y eso no solo como Dios, pero Cristo Jesús declarando su deidad, porque esto es palabra roja, por lo menos en mi Biblia está en rojo, que indica que son palabras del Señor Jesucristo. Él era el amén, el testigo fiel, el verdadero. La palabra amén quiere decir así es verdad. Y si algo tenían que reconocer era su tibieza espiritual.
No podían ocultarlo ni pretender que no estaba allí. El amén, el testigo fiel, les estaba acusando. Les decía, ustedes no me pueden engañar a mí. Pueden engañar a todo el mundo, pero ustedes saben la verdad, que son tibios espiritualmente. Lo que Dios sabía de ellos, lo que los había hecho tibios espiritualmente hablando, comenzó desde el versículo 17. Vean ahí el versículo 17. Porque tú dices, dice aquí el Señor Jesucristo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios les declara algo muy fuerte. Les dice, tú dices que no necesitas a nadie ni a nada, pero yo te estoy diciendo que tú eres un desventurado, eres un pobre, eres un miserable, eres un ciego y desnudo. ¿Qué palabras más fuertes? ¿Qué declaración más agresiva? Dios los amaba como padre y anhelaba el arrepentimiento de ellos. Por eso los confronta, para que ellos se arrepintiesen, no para culparlos nada más y mantenerlos en su estado de tibieza. Estaba enfrentando el pecado de la tibieza de la única forma que se debe enfrentar, y eso es con la verdad de la palabra de Dios. Los que están tibios entre nosotros, que quizás somos la mayoría o la minoría, no sabemos. La triste realidad es que el que está tibio ni cuenta se da. Ese es el problema de la tibieza. La tibieza nos cambia, la tibieza nos roba las capacidades que debemos de ejercer o tener como cristianos. El problema es que el que está tibio ni cuenta se da. Dios los amaba como padre y ellos no lo sabían y no se habían dado cuenta, pero estaban tibios espiritualmente. Y por causa de su tibieza espiritual, habían dejado a Dios afuera de sus templos, de sus vidas, de sus congregaciones. Por eso en el versículo 20, Dios les dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él qué? O sea, Dios, fíjese, Dios les declara que les declara que lo que el problema que ellos tenían es que lo habían excluido de tal manera por su tibieza espiritual, que ellos estaban teniendo aparentemente cultos sin él, servicios sin él. Y él les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Les dice, no me has hecho caso, no me has reconocido. Y tu tibieza me da asco, me das náusea, te vomitaré de mi boca, porque eso es lo que sucede cuando las entrañas están mal. Entienda, lo que él está comunicándoles es lo que ellos estaban enfrentando. Las enfermedades dentro del agua les causaba vómito a las personas, les causaba diarrea. Numerosos días pasaban ellos enfermos por las enfermedades que se acumulaban en las aguas tibias, los gusanitos que cargaban las aguas tibias. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando Dios les dice a ellos que tu tibieza espiritual me dan ganas a mí de vomitarte de mi boca, estaba queriendo por fin conectarse con ellos para hacerles entender qué es lo que Él sentía, qué es lo que Él miraba en ellos. Y está queriendo comunicar y tristemente muchas veces al que está tibio, no importa cómo Dios nos quiera hablar, o quién nos hable, o quién nos predique, o cómo nos predique, o qué enfrentemos en la vida, o qué problemas enfrentemos, o enfermedades, o problemas, o necesidades, o dificultades, el que es tibio ni cuenta se da. No puede venir a miles de conferencias, puede enfrentar miles de circunstancias y pruebas en la vida y aún yo creo que todo está bien. Y no se da cuenta del amor de Dios que está tratando de hablarle, a tratar de despertar y decirle, tú eres el problema. Tenían que entender, ellos sabían de las aguas tibias. Y no hay un estado espiritual más desafortunado, más enfermizo, más causante de alejamiento de Dios y su presencia, su favor, que la tibieza espiritual. ¿Cuáles son algunas señales o enfermedades que son evidentes en la vida de una persona tibia espiritualmente? Vean la primera en el versículo 17, lo vemos ahí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que. Y note lo que dice el Señor para comenzar. ¿Y no qué?
y no sabes. La primera cosa que sucede en la tibieza espiritual es que, hermano, nos afecta el discernimiento espiritual. Escúcheme, nos lleva a tener un problema cognitivo en nuestra mente, nuestra incapacidad de discernir una consecuencia de la voluntad de las personas para entender qué es la realidad y qué es mentira. Afecta la capacidad natural de discernimiento. Normalmente esto es algo que viene en las edades ya mayores de edad. Los doctores de hoy en día, la ciencia médica lo ha llamado demencia. ¿Cómo se dice en español? Demencia. Pero ese problema no les pertenecía a ellos. Pero se habían hecho ellos ignorantes o incapaces de entender. Les dice Dios, tú dices que eres rico y que de ninguna cosa necesitas, pero no sabes, dice. No sabes, o sea, no te has dado cuenta que vives una fantasía. Vives en una imagen que tú mismo has creado que no es verdad. Porque la realidad de tu circunstancia es que no eres que eres rico o no que todo tienes en control. Es más, tu vida es un descontrol. Dice Dios. You're out of control. You're not in control. You're out of control. Mira tus perversidades. Mira tus problemas. Mira tus pecados. Mira tu manera de expresarte. Los problemas en el hogar. Mira el problema en tu matrimonio. Mira los problemas económicos. Mira tu falta de discernimiento. Las personas que te acusan por ser áspero, por ser inconsciente de las necesidades que están a tu alrededor. El problema es que la tibieza espiritual nos lleva a afectar el discernimiento espiritual. Eres un desventurado, dice Dios, y no lo sabes. Eres un miserable y no lo sabes. Eres pobre y no lo sabes. Eres ciego y no lo sabes. Eres desnudo y no lo sabes. Estás perdiendo tu familia y no lo sabes. Estás lejos de Dios y no lo sabes. Estás perdiendo tus jovencitos que están creciendo en adolescencia y no lo sabes. Estás en problemas serios económicos y no lo sabes. Que el problema es tu diezmar. El problema es tu ofrenda. El problema es tu corazón. No lo sabes que tu matrimonio está en crisis y no lo sabes. Sansón no sabía que la presencia de Dios ya no estaba con él. Así lo dice la Biblia. Que estaba él en sus asuntos con su pecado de Dalila y su corazón que se había desviado de la rectitud, de la justicia de Dios. Y dice él que en su pecado, literalmente dice la palabra de Dios, que Sansón no se daba cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él. Esa es la tibieza espiritual. Que creemos que está todo bien. Porque seguimos yendo a la iglesia y ponchando tarjeta. Y pues ha de estar todo bien porque pues sigue todo como tengo organizado. Soy rico y de nada tengo necesidad. Pero no nos damos cuenta que la tibieza espiritual es una enfermedad. Es como una enfermedad espiritual que nos roba la afectividad de tener discernimiento espiritual. Jacobo no sabía, mientras él huía de Dios, no sabía que Dios estaba presente donde él estaba. Génesis 28 lo declara. Note conmigo, Génesis 28, por favor. Sígame, por favor, iglesia. Génesis 28, por favor. Génesis 28, en el versículo 16, dice la palabra de Dios así. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba en este lugar. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y no qué? No lo sabía. No hay peor cosa de estar ante la presencia de Dios y ni cuenta darnos. Dios estaba presente, Dios estaba obrando, pero yo ni cuenta me di. Yo siempre me admiro, hermano David, cómo es que podemos estar en un servicio y gente extraña, gente visitante, que nunca ha pisado pie en la iglesia, que nunca ha estado en la iglesia, no conoce la iglesia bautista, no sabe por qué está pasando y qué va a suceder, es que sigue en el servicio, no sabe nada, pero viene y se sienta entre nosotros, en medio de extraños, en un predicador que no conocen nada,
Pero Dios obra en el corazón de ellos, se quebrantan, pasan enfrente, Dios obra en sus corazones, son salvos, pasan arriba con lágrimas, se bautizan, salen con el cabello mojado, bien contentos, entusiasmados, con lágrimas en los ojos. Y los cristianos, mientras están durmiendo, se están arrullando y no ponen atención, y Dios no les habla, nunca pasan al frente porque Dios no les habla. El problema es que no te ni cuenta te has dado que Dios está aquí. Para ti nada más es misa. Ya cumpliste. Como la tibieza espiritual viene a través de nuestra falta de compromiso a Dios, a su palabra. Por esto no tenemos discernimiento espiritual. Hebreos 4:12 nos dice claramente la palabra de Dios en Hebreos 4:12, por favor, vayan ahí. Hebreos 4:12. Comenzaría bien, querido hermano, saliéndose de la tibieza espiritual, si comienza a ir a la Biblia, a leer estos versículos, a poner atención en la predicación. No pienso de mí que tengo una voz tan arrullante ni romántica para que ya tan pronto se esté durmiendo. No creo que soy el problema. Creo que el problema es usted, que se quedó toda la noche viendo un Netflix series, pero viene a la iglesia a dormirse. Hasta se recuesta, ¿verdad? You're so unashamed of your lack of spiritual, que te arrullas, hasta recuestas para dormirte. Sin vergüenza, cristiano. Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Me gusta la palabra penetra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Es la palabra de Dios que nos da el discernimiento para ver lo que nosotros no alcanzamos. La palabra de Dios es como un espejo, dice Santiago, que nos permite vernos por lo que somos. Muchos de nosotros toda esta semana no hemos ido al espejo, pero bien que esta mañana se arregló, hermana, y pasó horas ahí en el baño arreglándose, maquillándose y preparándose para venir al servicio. Pero ¿cuánto tiempo pasó en el espejo de la palabra de Dios? Oh, por fuera podrá estar muy bonita y arreglada, pero por dentro es una diabla, es una bruja. Y eso es lo que pasa en la vida del cristiano cuando se descuida espiritualmente. Por eso dice la Biblia que penetra hasta partir. Es una espada la palabra de Dios, y debe de incomodarle, debe de afectarle su corazón, debe de molestarle, debe de caerle como golpe. Como golpe. ¿Están aquí, hermanos? Salmo 119, por favor. Salmo 119. Pues hay que predicar duro para medio despertar los tibios. Y si no, ¿ya llegué? Dice la palabra de Dios, por favor. Dice ahí en el Salmo 119, perdón, en el versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, ¿a qué dice? A mi camino. Lumbrera a mi camino. Querido hermano, estamos a ciegas si no es por el discernimiento espiritual que Dios nos da en la palabra de Dios. ¿Cuántas malas decisiones no habremos tomado mal esta semana? ¿Cuántos mal esta mañana estaba despertado y pensando en el Señor y hablando con Dios en mi mente, hablando con Él, diciendo: Señor, no sé si tomamos bien las decisiones de no correr los autobuses o no, y estoy batallando con esa decisión todo el día de ayer y entre semana, el viernes de que comenzaba ya a venir para acá. ¿Qué hacemos, Dios? ¿Qué quieres? Pensando, poniendo todo en balance, las personas que trabajan, los obreros y las personas que vienen desde lejos, y las posibilidades que pudiera pasar en los autobuses, y parte de mí decía: pues corramos los bases. La otra parte decía: pero la gente, la salud, el cuidado, y batallando, y decía: Señor, no puedo, no sé si quiero asegurarme que sea tu voluntad, Señor. Yo no quiero cometer un error por marguearme por un sentimiento o una pensabilidad, y no quiero yo ser el problema de no saber cómo tomar decisiones. Pero esos son a nivel de la iglesia. Pero cuántas malas decisiones tomamos dentro de nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra economía, con nuestras finanzas. Cuántas malas decisiones no tomamos, hermanos, por falta de discernimiento espiritual, que viene por medio de la tibieza espiritual.
Proverbios 16:16, por favor, noten conmigo, Proverbios 16:16. Proverbios 16:16. Proverbios 16:16 dice la palabra de Dios: mejor es adquirir sabiduría que oro, ¿qué? Y adquirir inteligencia vale más que ¿qué? Pero estos cristianos aquí decían: estamos ricos, no necesitamos de nada. Qué triste, hermanos. Uno puede verlo en la vida de una persona tibia, cómo comienza a tomar malas decisiones. Comienza a tomar decisiones radicales. Y dice: what are you thinking? ¿Qué estás pensando? Wake up. Despierta. ¿No ves lo que va a afectar? ¿Cómo va a afectar tu familia? ¿Cómo va a afectar a otros? ¿Cómo va a afectar tus hijos, tu esposa, tu esposo? ¿No ves cómo va a afectar la obra de Dios, la iglesia? ¡Hey! ¿Qué te pasa? Y el problema es la tibieza espiritual. Cuando alguien anda tibio, no piensa. Nomás actúa. La segunda cosa que veo es en el versículo 17 ahí, por favor note. En el versículo 17 al 18 dice la Biblia: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La segunda cosa que veo que la tibieza espiritual causa en nuestras vidas, esa enfermedad espiritual, es que nos conduce a una pobreza espiritual. Nos conduce a una pobreza espiritual. Eres pobre, dijo Dios. Eres un miserable, que habla de un estado todavía más de la pobreza. Muchos andan en la bancarrota espiritual y creen que son ricos y que no necesitan de nada. Somos desventurados, y eso quiere decir de desgracia, infortunados. Todo nos va mal. Miserable quiere decir en miseria, infeliz, sin valor, siempre descontentos, siempre quejándonos. Pobres quiere decir sin dinero, sin prosperidad, quebrados, mendigando. Estos son los resultados a cual nos lleva espiritualmente la tibieza espiritual. Como cristianos, hijos de Dios, ¿quién es el dueño de todas las cosas? En nuestro Dios, es nuestro Dios que subsiste en todas las cosas. Estamos completos en Él, no hay necesidad. Por eso Dios nos dice en Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Colosenses capítulo 1 nos afirma la palabra de Dios que en Cristo ya estamos completos en Él. Note Colosenses 2:10, por favor. Colosenses 2:10, por favor. Vayan rápidamente ahí, Colosenses 2:10. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2:10, dice la palabra de Dios así. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y ¿qué? Potestad. Estamos ya completos en Él. No hay necesidad de más. No es cierto el engaño, no es cierto las mentiras del enemigo. No necesitamos más. Lo que necesitamos es más de Dios, no más de este mundo. No necesitamos más dinero, necesitamos más riquezas de gloria del Señor Jesucristo. Necesitamos más de Él en nuestra vida, y entender que si buscamos primeramente a Él y su justicia, Dios va a traer las demás cosas. Pero muchos por la tibieza espiritual nos desenfocamos y comenzamos a asegurar las riquezas de este mundo, y a medio tiempo, a halftime o quizás a medias, queremos involucrar a Dios en nuestra vida y ir mitad y que Él bendiga nuestros esfuerzos, cuando no es así, mi hermano. Tenemos que honrar a Dios con todo nuestro corazón, amarle de todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo, y Dios se encarga de lo demás. Pero la tibieza espiritual nos conduce a la pobreza espiritual. Oh, usted podrá ganar mucho dinero, pero ¿cómo está espiritualmente? Podrá tener todos los juguetes, pero ¿cómo está su familia? Podrá tener mucho en el banco, pero ¿cómo está en el banco espiritual, en el banco celestial? ¿Cuántas almas va a llevar al cielo? ¿Cuántas
obras ha levantado usted, ha dado a las obras de Dios, a la obra misionera? ¿Cuánto ha dado usted a la ofrenda misionera? ¿Cuánto ha dado usted a la obra de la iglesia? ¿Cuánto ha invertido? Hay algo aquí que demuestra su entrega, su sacrificio. Ha invertido. Hay algo que le espera en la gloria celestial, mi hermano. El problema es que la tibieza espiritual nos conduce a la pobreza espiritual. Debe haber una vida rica, abundante en el Señor. Dios nos prometió una vida abundante en Cristo. Pero muchos vivimos una vida arrastrante en Cristo. Arrastrados por el pecado. Arrastrados por el sueño. Muchos dormidos espiritualmente. Y eso habla de un cansancio moral. Nos habla de una apatía espiritual. De que podemos estar en los asuntos de los negocios de mi padre, en los asuntos de la iglesia, y viene un espíritu de sueño, de cansancio. No es la diabetes, no es la azúcar o la sangre. No, el problema es la apatía espiritual. La tibieza espiritual le roba su discernimiento espiritual y le hace a usted creer que no, es que es el azúcar, es que es esto, el otro. No, es su problema espiritual que tiene. No hay tal cosa como, es que estoy deprimido. En la Biblia no existe eso, mi hermano. O vamos a agarrarnos del Señor o no nos vamos a agarrar del Señor. O Dios es verdadero en su palabra o es mentira lo que Dios dice. Pero andamos arrastrados espiritualmente por la falta de discernimiento espiritual y la pobreza espiritual. Proverbios 15 nos dice la palabra de Dios rápidamente. Proverbios 15. Dice la palabra de Dios en versículo 15, por favor. Dice la Biblia así: todos los días del afligido son difíciles. ¿Usted tiene una de esas vidas? Todos los días. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay ¿qué? Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Escuche, mi hermano, Proverbios 16:8, por favor, dice la Biblia. Proverbios 16:8: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin ¿qué? Derecho. Proverbios 17:1 dice la Biblia: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de ¿qué? De provisiones. La tibieza espiritual nos conduce a la pobreza espiritual. Yo he visto gente que tiene en abundancia cosas que uno más quisiera tener. La mitad, una tercera parte, una cuarta parte. Dame nomás poquito. Les rinde el dinero, tienen un chorro de dinero y están endeudados, no saben qué hacer, no están felices, se quieren quitar la vida, tienen un hijo o una hija rebelde, su matrimonio está para desbaratar. Me dice, pero ¿qué no es lo que querías? Un montón de feria y dinero, que iba a ser feliz y que la casa más grande y esto. Y pues, ¿qué pasó? Y si no vas a hacer bien tú con tu dinero, pásame un poquito, ¿no? Para invertirlo en la obra de Dios, para suplir. Pero ese es el problema, que la tibieza te conduce a la pobreza espiritual. Te conviertes en un salado. Nada le va a salir bien. Nada. Por eso dijo Dios miserable. Ese es algo fuerte. Una cosa es ser pobre, otra cosa es ser miserable. Y Dios nos declara miserables. Eres un miserable. En otras palabras, estás pobre porque quieres estar pobre. Hay personas que no importa qué se les predique, no importa qué se les enseñe, cuánto se les suplique, cuánto se invierte, cuánto se regañe, cuánto se declare, cuánto se exhorte, todo lo que se hace Dios y sabemos y entendemos, no importa qué, van a seguir en las mismas, las mismas. En las mismas van a seguir, porque son miserables. Miserables. They just don't get it. Nomás no lo entienden. Hasta que pierdan hijos, hasta que pierdan situaciones grandes, hasta que vengan las consecuencias grandes, hasta entonces van a decir, ¡hey! ¡Ayúdeme! ¡Hey! Pero no miraban las consecuencias desde hace mucho tiempo, que Dios venía diciéndoles. Pero como ellos pensaban que estaban bien, que no necesitaban nada, como ellos no tenían discernimiento espiritual y estaban en la pobreza espiritual, se hicieron miserables, desventurados.
Número 3, en el versículo 18, note conmigo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sabe, hermanos, de qué estaba hablando Dios aquí? Está hablando del pecado original, la caída del hombre. Cuando Eva y Adán cayeron en pecado, dice la Biblia que se dieron cuenta que ¿qué? Que estaban ¿qué? Desnudos, y llegó la vergüenza a sus vidas. Sígame, por favor. La tibieza espiritual nos ciega de las consecuencias del pecado. La tibieza espiritual nos ciega de las consecuencias del pecado. Caín no quiso razonar con la amonestación de Dios. Por más que Dios le dijo, Caín, no lo tienes que hacer. Caín, no lo hagas. El pecado está a la puerta. Caín, no lo hagas. Caín estaba ciego a las consecuencias. Y cuando vinieron las consecuencias, dijo él, se quejó, "This is too hard. Es mucho para mí esta consecuencia. No lo puedo soportar." Pero ¿por qué no lo vio antes? O sea, caen en pecado, destruyen su familia, destruyen su matrimonio, y eran sus hijos, lastiman a muchas personas, y luego están pidiendo, ay, pero es que no entiendo por qué tan difícil las consecuencias, por qué, ¿dónde está la misericordia? A ver, ¿dónde está el perdón? Pero ¿por qué no pensabas lo bueno que Dios había sido contigo aquí? Todas las bendiciones dadas, todo el amor, la compasión, la misericordia, la paciencia de Dios en tu vida, para bendecirte como te bendigo, con una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos. Sí, no son perfectos, pero son tus hijos que te aman. Tantas bendiciones. Pero la tibieza espiritual te hace ciego a las bendiciones que Dios te da. Lot se hizo ciego a las consecuencias de su pecado. Solo se miraba mirando a Chicago. Se vea esas torres grandes. Yo quiero vivir en la Tower de Trump. Pero no vio las consecuencias que traería Sodoma a su familia. Acán solo vio el lingote de oro. Decía, mira nomás ahí, híjole. Y agarra ese oro y agarra esa túnica babilónica y esto y viene y lo mete, según él, para esconderlo, lo mete debajo de su tienda y dice, nadie lo va a ver. Pero Dios estaba mirando todo y trajo gran turbación a su casa. Siempre tienen que llevarla otros por personas tibias espiritualmente. Sansón no midió las consecuencias, perdió sus ojos porque estaba ciego de las consecuencias, como simbólicamente dijo Dios que le quiten los ojos porque está ciego, no ve ver la bendición, lo que pudo haber sido Sansón en las manos de un Dios poderoso, lo que pudo haber logrado en la obra de Dios. ¡Wow! No hubiera visto otro como Sansón, pero se hizo ciego a las consecuencias de su pecado. David, ciego a las consecuencias, ciego, se quedó mirando como un tonto una mujer que no era de él, a codiciar algo que no era de él, a querer y desear algo que no era para él, y se la roba sin pensar, y aún otros tratando de razonar con él. Mira, no lo hagas, David, Dios te ha dado eso, y si es poco te daría mucho más. David, no lo hagas. Mira, no, y es que yo quiero eso, y es que yo quiero eso, pero no vio lo que venía con eso. 4 hijos muertos, la espada nunca se apartaría de su casa, la vergüenza. No pudo edificar él el templo a Dios. Sígame. La tibieza espiritual te hace ciego. Nunca se ha dado cuenta, nunca se ha preguntado cómo alguien que tiene tanto puede menospreciar todo lo que tiene. Y uno dice, pero ¿cómo? Hombre, yo quisiera tener la mitad que se tiene. Mira qué bien le ha ido, mira todo, mira esa iglesia que Dios le da para privilegio, para pastorear o para servir, o ese trabajo, ese puesto, qué tremendo, qué privilegio, Dios, wow. Y como una persona teniendo tanto lo puede menospreciar, de cuenta que no existe, no es realidad. Pero es que no sea realidad, sí es. Dios ha sido bueno en su vida, Dios quiere ayudarle, quiere bendecirle, quiere usarle, pero se hace ciego a las consecuencias del pecado. Amnón
se encegó por su hermana Tamar. Y se puso hasta enfermo, hermano. Hasta enfermo se puso así como que, ay, no la necesito, no puedo vivir sin ella. Así son los jóvenes que se enfatúan con otros jóvenes, señoritas. I don't care, I can't live without her. No puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin él. Es que no me importa, es que cae de mal y quiero estar con ella y quiero estar con él. Y se meten en fornicación, a vivir en pecado de fornicación, algo que pertenece únicamente a un matrimonio casado, pero porque no pueden ver las consecuencias de su pecado. Los quebrantos, las lágrimas, el lloro, la vergüenza, la humillación, y cuando caen y los agarran después quieren, no, por favor, no me hagan nada, no me hagan nada. ¿Cómo que no? Las consecuencias, Dios dijo que el pecado traerá a luz la muerte. Pero como son ciegos a las consecuencias, es increíble ver a algunos que es capaz de hacer lo que alguien es capaz de hacer. ¿Hasta dónde puede llegar? Lo tanto que puede menospreciar. En verdad nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Pero así es la enfermiza tibieza espiritual. Pastores ciegos destruyen tanto. Padres, mamás, jóvenes llenas de tanta potencial, tanto futuro brillante, por la tibieza espiritual. Satanás dice Corintios 4, 2 Corintios 4, que él ciega este mundo para que no resplandezca la luz de la verdad. En Hechos 26, 18 dice la Biblia, este mundo es cegado por el diablo, nos declara la palabra de Dios. Es cegado por el diablo, por la potestad del diablo, de Satanás. Hay gente que no puede realizar para dónde va su vida y por dónde lo lleva el pecado y Satanás. Creen que cerveza está bien, tú pásame otra fría. Que el licor, que la droga, que vivir como este mundo te dice vivir, que nada va a pasar, pero no sabe lo profundo del lodo cenagoso, cómo va a arruinar tu familia, cómo va a afectar tu vida, los hijos de tus hijos, las consecuencias del pecado. Porque el diablo los tiene cegados. Los tiene cegados con mentiras, con doctrinas de demonios, con falsos profetas, mensajes anti Dios metidos en las películas, en las caricaturas, aún en las caricaturas de hoy en día que enseñan papá y papá casados con niños, mamá y mamá viviendo con una niña, un niño, y quieren normalizarlo en la vida de nuestros hijos. Pero son las mentiras del diablo, y hay del cristiano que no ve ningún problema en eso. Tibieza espiritual se ha metido a través de las mentiras del diablo en las escuelas y universidades, hermano. No hay peor cosa en las universidades de nuestros días. Perdóneme que le tengo que decir la verdad. Es mi deber decirle a usted como su pastor que las universidades, hermanos, son los campos, son los patios de jugar de Satanás. No es que todos en la universidad están malos, no me malentiendan. Y no es que nadie es nadie es capaz de ir a estudiar una profecía. Pero hermano, cuando usted entiende realmente cómo está el ambiente en las universidades, los maestros, los profesores, la agenda que están empujando, las mentiras, las normas, el dinero, el control que tienen sobre ellos, que tienen que enseñar una cierta cosa, mi hermano, es muy satánico, es muy fuerte el ambiente en la universidad. Mejores cristianos que usted y yo, que tenían un buen corazón por las almas, que eran fieles a Dios, fueron a estudiar una carrera en la universidad y se echaron a perder, mi hermano. Le estoy diciendo la verdad. No estoy en contra del estudio y la capacidad, pero padres, por favor, tengan mucho cuidado. Supe recientemente una familia, no de nuestra iglesia, de otra iglesia en el West Coast, allá en California, que dejaron a una hija, una buena familia, 3 buenos hijos, todos buenos hijos, pero la mayor decidió ir a estudiar una carrera en vez de estudiar en un colegio bíblico. Los padres dijeron, está bien, y fueron al pastor, le dijeron, pastor, nuestra hija quiere considerar ir a esta universidad. Dijo, ¿a cuál universidad? Le dijeron, dijo, hermano, ¿no podría considerar otra cosa más cercana? Quizás un local community college, algo así más cercano, porque, hermano, esa universidad es muy secular, muy mala. No, pero es que es lo que ella quiere. Y la mandan. No voy a hablar lo demás. Pero en poco tiempo, en 2, 3 años,
esa misma señorita, que parecía que todo estaba bien, llegó con un muchacho incrédulo por completo. Solo avisarle a sus padres que se iba a casar. Que se iba a casar. El muchacho ni cristiano era. Arruinó su vida, se casó, se divorció. Vinieron problemas terribles sobre su vida, quebrantos a la familia. Y el papá dijo, fue esa universidad. Tenga mucho cuidado, porque el diablo es un experto para cegarnos de la realidad. Tenga mucho cuidado, hermano, hermana. Por último, la tibieza espiritual arruina nuestra habilidad de escuchar a Dios. Eso es lo más trágico, quizás. Véanlo conmigo. Aquí termino. Dice 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Están conmigo, hermanos? Note, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí termino, hermano. La tibieza espiritual, el que es tibio, porque en algún momento de su vida dejó de poder escuchar la voz de Dios. Cristo dijo en Juan que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Algunos que Dios nos habla con una voz tan delicada y tan amorosa, a veces nos susurra en el oído. Pero estamos tan metidos en el mundo y en el ruido del mundo que ya no sabemos reconocer la voz de Dios. Y nos conduce más y más a la tibieza espiritual. Mateo 7 nos habla del hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio edificó sobre la roca. El hombre necio edificó sobre la arena. Pero usted lee bien esa historia, nos habla de que el sabio escuchó. El necio no escuchó. La tibieza nos lleva a la ruina espiritual. La ruina viene por causa de no escuchar la voz de Dios. Dice Romanos 10:17, nuestra fe viene por el oír por la palabra de Dios. Escuche, Elías ya no escuchaba claramente la voz de Dios. Ya no escuchaba, ya no alcanzaba a oír la voz de Dios. Y fue reemplazado. Elí ya no oía la voz de Dios. Y un jovencito Samuel tuvo que venir 4 veces a él y decir, Elí, ¿no sabes qué quieres? Hasta la 4ª vez dijo, no sé, ¿no será que Dios le está llamando? ¿Cuántas veces Dios nos habla y ni cuenta nos damos? Por eso Dios dice aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No mandé un chalán, no mandé a los ángeles, a Miguel o a Gabriel. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo. Recuerdo una vez estábamos en una casa de un joven amigo nuestro, según amigo, pero pues ya ve que uno como joven llama amigo hasta el diablo, ¿verdad? Estábamos en una fiesta, hermano Guzmán, en un party. Yo no era cristiano. Y estábamos pinteando en la escuela. Según era senior day. Nosotros ni seniors éramos, pero andábamos ahí metidos. Y andaban tomando, pasando el vasito, el platito de la cucaracha, ya no puede caminar. Y ahí andaba pasando todo eso, y ahí estamos en la fiesta. Y todo tranquilo. El muchacho tenía una piscina atrás, en una vecindad de ricos, tenía una buena casa. Ahí estamos todos metidos, pasando un buen tiempo ahí, con la música, tocando todo lo que da, tontos jóvenes. Y llegó la vecina y el vecino y a quejarse, decir, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? Debería estar
¿Dónde está fulano de tal? Querían hablar con el joven de la casa que conocían. Y le fuimos a decir al joven, un muchacho, hey, que la vecina, cierra la puerta, vecina, quejona. En ese tiempo no existía el dicho Karen, ¿verdad? Pero era una de esas. Y luego, a la hora, estaban tocando la puerta bien fuerte. Y unos chavos dijeron, hey, tu vecina. Y el chavo, está. Y luego otro joven se asoma a la cortina y se puso pálido. Pálido. Se le acerca al joven mientras agarraba su cartera y sus llaves. No lo venía a visitar al dueño de la casa porque ya se iba, él iba a correr por atrás. Porque quien estaba en la puerta era el papá que se vino del trabajo. La vecina le llamó al papá. Y el amigo y todos nosotros amigos que estábamos con él, íbamos saliéndonos por atrás, brincando la cerca para que el papá no nos agarrara a nosotros. Todos borrachos y corriendo para saltarnos, para huir, porque papá estaba a la puerta. Y pobre chavo, hasta la fecha no supimos qué pasó con él. De verdad. Pero era papá en la puerta. El Señor Jesucristo está tocando la puerta de muchos de nosotros, que era exactamente lo que necesitamos oír, porque andamos tan tibios espiritual. Nuestra lectura bíblica está por el suelo, nuestra vida de oración por el suelo, nuestro apetito espiritual no hay, nuestra actitud pésima, somos groseros, ásperos. Hemos cambiado y no nos damos cuenta, no sabes que es porque eres un tibio espiritual. Y Dios está a la puerta diciendo, ¿cuándo me vas a dejar entrar en tu vida? ¿Cuándo voy a ser otra vez importante en tu vida? ¿Cuándo vas a abrir la puerta de tu corazón y dejarme entrar? Aquí hay personas que son quizás invitados y gracias por estar con nosotros. No fue coincidencia que Dios lo tiene aquí. Dios quería que usted escuchara este mensaje. Por alguna razón Dios quería que usted escuchara esta predicación. Déjeme decirle, querido amigo, amiga, Dios está a la puerta llamando. Él nomás no quiere ser Dios del cielo, Él quiere ser su Dios. Y para que Él sea su Dios y su Salvador, usted tiene que abrir la puerta de su corazón y dejarlo a Él entrar. Dice, Señor, yo soy pecador, rumbo al infierno. Señor, yo no tengo esperanza de ir al cielo, mi pecado me condena, soy culpable, soy pecador. Un montón de pecados en mi vida que me dan vergüenza, porque tú sabes toda la verdad. Pero si tú pudieras perdonar mis pecados, limpiarme de toda mi maldad, yo quiero creer en ti para mi salvación. Y si usted le invita a Cristo que entre en su corazón, le dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Lo único que usted tiene que hacer es abrir la puerta de su corazón. Querido cristiano, ¿cómo anda usted? ¿Va a ser un año más de lo mismo? ¿Qué consecuencias van a venir a su vida? ¿Qué otro hijo nuestro tiene que sufrir? ¿Qué otro matrimonio vamos a ver derrotado? Porque no escuchó el mensaje que se estaba predicando esta mañana, a principios del año, para cambiar el curso de muchos de nosotros. Tú dices que eres rico, dijo Dios, porque te has ubicado donde quieres ubicarte, te sientes cómodo porque hiciste cisternas para, según tú, alimentarte de las aguas frías y las aguas termales. Pero no te das cuenta que cuando el agua viene a ti, siempre va a llegar tibia y con enfermedades. Nunca vas a poder disfrutar de lo que tú dices tener, porque yo me voy a asegurar que las aguas siempre lleguen tibias a ti. Tu tibieza me hace ganas de vomitar, dice Dios. Y así se la va a pasar enfermo toda su vida, vomitando, enfermo. ¿Y por qué la vida cristiana no funciona? Y yo he ido a la iglesia tantos años, pero míranos,
Y he tratado, pero mira mi matrimonio. Y acá, y mis hijos los metí a la escuela cristiana, y que el coro de niños, y que el coro, y los campamentos, y tanto que hemos dado, y tanto que hemos sacrificado. Dice Dios, ahí están las tibiezas espiritual. Ahora, ¿cómo se sale uno de la tibieza espiritual? ¿Cómo se sale? Dice Dios, escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Comienza con responder a la voz de Dios. Dios está tocando. Comienza con invitar a Dios una vez más a ser importante en su vida. Arrepentirse de su pecado. ¿Cómo anda usted esta mañana, querido cristiano? Mire, está bien frío afuera, ¿verdad? Está bien frío. Y algunos dirán, que estuvieran los 70s. Pero es este mismo frío que produce una nueva vida en unos cuantos meses hermosa. Que mata, parece que todo, pero vuelve a nacer más precioso. Cuando usted vive una vida solo en los 70s, llega la sequedad. Se comienza a ver todo monótono. Oh, sí, disfruta de un clima. Sí, es cierto. Pero no se vive como se puede vivir si eres frío o si eres caliente. Vaya a California. No permanentemente, por favor. Pero visite California. Ay, beautiful California. Beautiful. Los que han ido conmigo saben qué beautiful. Qué beautiful. Mire, yo vengo de ahí. Y le estoy diciendo, yo prefiero vivir aquí, donde el clima cambia tan drásticamente, que un lugar donde supuestamente qué clima, pero usted ha de ver cómo está California. No solo el lugar, pero la gente. La gente que le encanta la tibieza. La clase de gente que vive ahí. Tiene que uno caminar así por las cochinadas que uno ve. Yo sé que eso existe en todas partes, pero le digo, donde hay tibieza, hay perdición. Líbrese usted de su vida de ser un tibio. Señor, bendice la aplicación de tu palabra.